Ella estaba sentada en el asiento 9A, con el cabello suelto y negro, una sudadera arrugada, aferrada a una pequeña bolsa de tela como cualquier pasajera común. Mientras el avión se sacudía violentamente en una bolsa de turbulencia, Rachel preguntó en voz baja a la azafata: «¿Está bajando la presión?». La azafata forzó una sonrisa. «Señora, por favor permanezca sentada. Deje que los profesionales se encarguen». Un pasajero cercano resopló. «Seguro piensa que es una piloto encubierta o algo así». Pero entonces, a través de una neblina de estática, la voz del capitán irrumpió repentinamente por el altavoz. «Night Viper 9. Si aún pueden oírnos, la cabina los está esperando». El avión se estremeció de nuevo. Un profundo quejido recorrió la cabina como si todo fuera a partirse en dos. La gente jadeó, aferrándose a los apoyabrazos, sus ojos saltando hacia las ventanas donde las nubes giraban como una tormenta a punto de devorarlos. Rachel no se inmutó. Solo se quedó allí, sus gafas de montura delgada reflejando la tenue luz de la cabina, sus manos firmes sobre esa bolsa desgastada. El tipo a su lado, un joven con un chándal llamativo, se inclinó con una sonrisa burlona. «Oye, ¿de verdad crees que sabes lo que pasa? Siéntate, mujer. Esto no es una película». Su amigo del otro lado del pasillo, con el cabello engominado y una cadena de oro, se rió lo bastante fuerte como para que medio avión lo oyera. «Sí, ¿qué va a hacer? ¿Llevarnos volando a Narnia?». Una mujer con un traje elegante, uñas pintadas de rojo intenso, se inclinó desde unas filas atrás, su voz cortando el ruido de la cabina. «Disculpe, señorita, pero este no es su momento. Algunos pagamos estos asientos para sentirnos seguros, no para verla fingir que es una experta». Sus palabras cayeron como una bofetada, y algunos pasajeros asintieron con el rostro tenso en señal de acuerdo. Los dedos de Rachel se detuvieron sobre su bolsa por un momento antes de ajustarse las gafas con un gesto lento y deliberado. No respondió, ni siquiera miró a la mujer. El silencio se volvió más pesado que las sacudidas del avión, como si contuviera algo más grande que ese instante. La azafata, una mujer de rizos rubios apretados y una placa con el nombre Cindy, pasó apresurada, su sonrisa desaparecida, ahora con un gesto tenso de preocupación. Se detuvo en la fila de Rachel, su voz afilada. «Señora, necesito que se mantenga tranquila. Está poniendo nerviosa a la gente con esos comentarios». Rachel levantó la vista, su rostro inexpresivo, pero sus ojos firmes. «No soy yo quien está sacudiendo el avión», dijo con voz baja, como si estuviera afirmando un hecho, no iniciando una pelea. Cindy parpadeó, sorprendida, luego se dio la vuelta murmurando algo sobre pasajeros que se creen expertos. Una mujer de mediana edad con un cardigan rosa brillante sentada frente a Rachel se inclinó, su voz goteando falsa dulzura. «Cariño, te estás metiendo demasiado. Deja que la tripulación haga su trabajo. Nadie necesita una heroína frustrada en la fila 9». Su esposo, calvo y con la cara enrojecida, asintió mientras sus ojos recorrían los jeans descoloridos de Rachel y sus zapatillas desgastadas. «Sí, sin ofender, pero no parece que tú pertenezcas allá adelante». Toda la fila la miraba ahora, algunos susurrando, otros ni siquiera ocultando sus risas. Rachel no respondió. Solo se ajustó las gafas, sus dedos lentos y deliberados, como si estuviera contando hasta 10 en su cabeza. El avión volvió a estremecerse, más fuerte esta vez, y un niño unas filas atrás comenzó a llorar. Las luces superiores parpadearon, y un murmullo bajo de pánico recorrió la cabina. Un hombre con polo, su rostro enrojecido por la irritación, se puso de pie y señaló a Rachel. «Oye tú, deja de actuar como si supieras algo. Estás asustando a mi hijo». Su esposa tiró de su manga, pero él la apartó, su voz alzándose. «No me voy a quedar sentado mientras una desconocida en sudadera se hace la piloto». Las manos de Rachel se apretaron sobre su bolsa solo por un segundo antes de relajarlas otra vez. Giró un poco la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él por un momento, firmes e imperturbables, antes de volver a mirar por la ventana, donde el cielo era un caos de grises y negros. El tipo del chándal resopló, inclinándose hacia Rachel, su voz cargada de burla. «¿Qué? ¿También vas a arreglar el clima? Relájate, chica de la sudadera».
Su amigo intervino, más fuerte ahora. Apuesto a que es de esas locas de las conspiraciones. Seguro piensa que el avión está embrujado o algo así. Algunos pasajeros se rieron. El sonido, agudo y cruel, cortó el zumbido de los motores. Rachel metió la mano en su bolsa, sacando un pequeño cuaderno ajado. Lo abrió, sus dedos recorriendo una página, sin leer, solo tocando, como si eso la mantuviera conectada a la realidad. La mujer del cardigan rosa notó el movimiento y puso los ojos en blanco. ¡Oh! Genial. Tiene un diario. Seguro está escribiendo su gran discurso de heroína. Oye, rapidito, antes de que esta historia siga, ¿podés hacerme un favor? Agarra tu celular, dale like, deja un comentario abajo contando lo que estás sintiendo ahora, y suscríbete al canal. Significa mucho para poder seguir compartiendo historias como esta. Historias sobre personas que caen, pero siguen de pie. Muy bien, volvamos a Rachel. El avión dio otra sacudida violenta, y esta vez las máscaras de oxígeno cayeron en las filas traseras. La gente gritó, algunos forcejeaban con las máscaras, otros simplemente se quedaban congelados. Un empresario con camisa blanca impecable, su corbata floja, se puso de pie, su voz tronando. Esto es ridículo, ¿por qué sigue ahí sentada como si tuviera respuestas? Sáquenla de aquí antes de que empeore las cosas. Sus palabras provocaron murmullos de acuerdo, y algunos pasajeros giraron la cabeza fulminando a Rachel con la mirada. Ella no se movió, solo se quedó allí, con las manos cruzadas sobre su bolsa, el rostro sereno, pero la mandíbula tensa como si contuviera su propia tormenta. Entonces la puerta de la cabina se abrió y el copiloto salió. Era alto, con el cabello rapado y la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Escaneó la cabina, sus ojos agudos, desesperados. «Necesitamos a alguien con entrenamiento en navegación», dijo, su voz baja pero clara por encima del ruido. «Cualquiera con experiencia militar, aunque sea básica, por favor identifíquese». La cabina quedó en silencio, excepto por el zumbido de los motores y los sollozos apagados del niño al fondo. Cindy dudó, luego señaló a Rachel. Ella mencionó la despresurización en la fila 9. Una mujer con un corte de cabello elegante y aretes de diamantes se asomó desde su asiento. Su voz era aguda y acusadora. ¿Confías en ella? Ni siquiera parece que pueda pagar este vuelo. Las risas que siguieron fueron más frías, más cortantes, como si la cabina se hubiera convertido en una sala de juicios. Rachel se levantó, su bolsa colgando del hombro, y comenzó a caminar hacia la cabina. El copiloto asintió, pero la mujer de los aretes no había terminado. «Esto es un error», siseó lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Estás poniendo en riesgo a todos por una don nadie». Rachel se detuvo solo un segundo, su mano apoyada en el respaldo de un asiento, luego siguió caminando, sus pasos firmes, imperturbables. Los ojos del copiloto se clavaron en Rachel, que seguía de pie, sus manos cruzadas sobre su bolsa. Caminó hacia ella, sus botas pesadas sobre la alfombra. «Señora, ¿ha estudiado aviación alguna vez?» Rachel alzó la vista, su mirada firme, casi demasiado tranquila. «La altitud deriva 4 grados, ¿cierto?» Su voz era suave pero clara. La boca del copiloto se abrió y luego se cerró. Asintió una sola vez, como si no supiera qué pensar de ella. «Venga conmigo», dijo, girando hacia la cabina. Rachel avanzó por el pasillo, sus zapatillas silenciosas, su bolsa rebotando suavemente contra su cadera. Fue entonces cuando un ejecutivo de traje se levantó. Estaba en sus 50, con el cabello peinado hacia atrás y un reloj que gritaba dinero. «Un momento», ladró, bloqueando el paso de Rachel en el pasillo. «No pueden dejar que alguien como ella entre allí. Mírenla. Parece una indigente». Su voz era fuerte, atrayendo todas las miradas de la cabina. El avión volvió a sacudirse, un estruendo profundo que hizo vibrar los compartimientos superiores. El ejecutivo no se movió. «Esto es serio. Necesitan a un profesional, no a una cualquiera con una sudadera». Algunos pasajeros asintieron, sus rostros tensos por el miedo y el juicio. Cindy dio un paso al frente, su voz firme pero temblorosa.
Señor, ella ha sido autorizada. Está ayudando con soporte técnico. La cara del ejecutivo se torció como si hubiera probado algo agrio. ¿Soporte técnico? ¿Ella? Está bromeando. Rachel se detuvo, el chirrido de su zapatilla contra el suelo. Lo miró, con los ojos firmes. No estaba enojada, solo presente. Acaban de perder 2 minutos por prejuicio, dijo, su voz tan serena que heló el aire. Eso es tiempo suficiente para perder un ala. El ejecutivo se quedó congelado, la boca entreabierta como si lo hubieran abofeteado. Rachel pasó junto a él, su bolsa rozándole el brazo, y siguió caminando. Un adolescente, con los auriculares colgando, se asomó desde su asiento, su voz fuerte y burlona. «¡Ey! Va a estrellarnos. Mírenla. No tiene ni idea». Su amigo se rió, uno de ellos grababa con el celular. La cámara apuntando a la espalda de Rachel mientras avanzaba hacia la cabina. El chico siguió, su voz subiendo. «Apuesto a que nunca ha estado en un avión antes de este». Las risas se extendieron, una ola cruel que la siguió por el pasillo. Rachel no se giró, no titubeó, solo mantuvo su paso constante. Su mano rozaba el borde de los asientos como si fuera lo único que la anclaba al momento. La puerta de la cabina se alzaba al frente y cuando Rachel llegó, el avión se ladeó bruscamente hacia la izquierda. Algunos pasajeros gritaron y el copiloto se sujetó de la pared para no caer. Rachel no se inmutó. Entró y la puerta se cerró tras ella con un clic. Adentro, el capitán estaba encorvado sobre los controles, su rostro cubierto de sudor. Alzó la vista cuando Rachel entró y ella no esperó invitación. Viper 9 solicitando autorización de conavegación, dijo, su voz apenas un susurro. El capitán giró de golpe, los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. Dios mío, solo una persona usó ese código. Su mano temblaba al señalar el asiento del copiloto. Night Viper 9. Pensamos que desapareciste después del incidente de Oregón. Rachel no respondió, solo se deslizó en el asiento. Su movimiento era suave, ensayado. No hay tiempo, dijo. El sistema de control de cabeceo está dando lecturas falsas. Se inclinó hacia adelante, sus dedos rozando la pantalla del radar, y señaló. La altitud real está a 800 pies por encima de lo que indica. El capitán la miró, su boca se movía como si quisiera discutir, pero no podía. Asintió y las manos de Rachel se movieron a los controles secundarios, recalibrando con una rapidez que no correspondía a sus jeans descoloridos ni a sus zapatillas rotas. Una interferencia sonó por la radio. La voz del equipo de respaldo de la aerolínea era aguda y autoritaria. Ningún pasajero debe tocar los controles. Es una orden. El capitán dudó, su mano flotando sobre el micrófono, pero antes de que pudiera responder, la voz de un oficial de seguridad cortó por los altavoces de la cabina, áspera e inflexible. No autorizo que alguien borrado de los sistemas de defensa toque nada. Rachel detuvo sus dedos sobre los controles y giró ligeramente la cabeza, solo lo justo para encontrarse con los ojos del capitán. Entonces empiece a llamar al rescate, dijo con voz firme, para recuperar los cuerpos de todos. El rostro del capitán palideció, pero el copiloto dio un paso al frente, su voz firme. Yo firmo. Déjenla tomar el control. Rachel tiró del asiento del copiloto y se colocó los auriculares con una facilidad ensayada que hizo que las manos del capitán se detuvieran en seco. No sonrió, no dudó, simplemente ajustó los controles con una precisión casi mecánica. Afuera, las nubes de tormenta se amontonaban, oscuras y pesadas, pero Rachel tenía la mirada fija en las pantallas, sus manos moviéndose como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. El capitán la observaba, su respiración superficial, murmurando entre dientes. La está manejando como si fuera una zona de combate. Los ojos de Rachel se movieron hacia el solo por un segundo antes de volver a los controles. Su silencio decía más que cualquier respuesta. En la cabina de pasajeros, el ambiente estaba envenenado. El ejecutivo había vuelto a su asiento, murmurándole al hombre a su lado, un tipo de corbata de seda que parecía de fondos de inversión. Si ella arruina esto, ¿quién va a cargar con la culpa? Soltó lo bastante fuerte para que lo escucharan varios. El hombre del fondo asintió, su voz aceitosa.
Exactamente. Nadie sabe ni quién es. ¿Y si es una hacker o algo así? Una mujer con blazer de diseñador y el pelo recogido en un moño apretado intervino desde el otro lado del pasillo. Escuché que fue borrada de los sistemas de defensa. Probablemente la dieron de baja o algo peor. Una madre joven, abrazando a su pequeño, miró hacia la puerta de la cabina, sus ojos abiertos de miedo, pero también con algo más. Esperanza. Le susurró a la mujer a su lado. ¿Y si es la única que puede salvarnos? La mujer, mayor, con una bufanda envuelta apretadamente al cuello, negó con la cabeza. No seas ingenua. Solo es una pasajera. Mira su ropa. El rostro de la madre se entristeció, pero no apartó la mirada de la puerta de la cabina, aferrando aún más a su hijo. El pequeño estiró la mano y dejó caer un avioncito de juguete al suelo, y la vista de la bolsa de Rachel, aún en su asiento, captó la atención de la madre, un pequeño parche desgastado con las letras NV bordadas. La voz de Rachel sonó por el altavoz, firme y clara. Aquí la pasajera 9A. Prepárense para un descenso controlado. Permanezcan sentados. La cabina se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia los altavoces. El oficial de seguridad apretó la mandíbula, pero se sentó. La voz del copiloto le siguió, concisa y profesional. Yo respaldo sus acciones. Ella está al mando. Un murmullo recorrió el avión. Algunos estaban en shock, otros indignados. La mujer del cardigan rosa le susurró a su esposo. Van a dejar que ella pilotee el avión. Ella. En la cabina, las manos de Rachel seguían firmes sobre los controles. Sus ojos se movían entre las pantallas y la ventana, donde las montañas de Kamchatka aparecían a lo lejos, escarpadas e implacables. Extendió la mano hacia un interruptor, sus dedos rozando un viejo sistema de navegación por ecoterreno, algo que la mayoría de los pilotos ni tocaban hace años. Lo activó y la pantalla cobró vida, mostrando un contorno granuloso del terreno bajo ellos. El capitán la observó, sus manos flotando sobre sus propios controles, como sin saber si confiar en ella. ¿Estás usando Echo Wave?, preguntó, su voz tensa. Rachel no lo miró. Es el único sistema que no nos está mintiendo ahora, dijo. Un leve pitido sonó en el panel de control y los ojos de Rachel se entrecerraron. Se inclinó, ajustando un dial, con movimientos tan precisos que parecían coreografiados. Las manos del capitán temblaron como si quisiera intervenir, pero se quedó callado, observando cómo los números de altitud se estabilizaban. Afuera, las nubes de tormenta se abrieron por un momento, revelando una franja de cielo despejado, y los labios de Rachel se apretaron en una línea fina, como si viera algo que nadie más podía ver. El copiloto se inclinó, su voz baja. Ya lo hiciste antes, ¿verdad? Los dedos de Rachel se detuvieron por solo un segundo antes de ajustar otro control. Su silencio respondió más fuerte que cualquier palabra. El avión descendió con una caída suave y deliberada, y las sacudidas cesaron. El indicador de presión de cabina volvió lentamente a la normalidad. Las luces de advertencia se apagaron una por una. Rachel volvió a ajustar la altitud, guiando el avión a través de un estrecho hueco entre las nubes, mientras las montañas pasaban por debajo como gigantes oscuros y silenciosos. El copiloto volvió a hablar, los ojos abiertos como platos. ¿Cómo supiste hacer eso? Rachel no respondió. Mantuvo las manos en los controles, el rostro imperturbable. Una cicatriz apenas visible recorría su muñeca izquierda, desapareciendo bajo la manga. Una azafata, no Cindy, sino una más joven, con voz temblorosa, entró a la cabina, las manos apretando un portapapeles. Señora, los pasajeros están preguntando quién es usted. Están asustados. Rachel no levantó la vista, sus ojos fijos en los controles. Dígales que se abrochen y mantengan la calma, dijo con voz uniforme, como si estuviera pidiendo un café. La azafata dudó, luego asintió y retrocedió. Cuando la puerta se cerró, el capitán murmuró. Acaba de ejecutar una maniobra que solo enseñan en los manuales de entrenamiento para zonas de guerra. Las manos de Rachel no temblaron, pero sus hombros se tensaron solo por un momento, como si un recuerdo hubiera rozado demasiado cerca. En la cabina, una niña pequeña, quizás de 6 años,
con coletas y un osito de peluche, tiró de la manga de su madre. ¿Es una superheroína?, preguntó con voz pequeña pero clara. Su madre, una mujer cansada con chaqueta de mezclilla, dudó, luego sonrió. Tal vez, cariño. Está haciendo algo bastante asombroso. El tipo del chándal lo oyó y resopló, pero fue un sonido débil, menos seguro. El ejecutivo estaba callado, los brazos cruzados, mirando al suelo. La mujer del blazer no dejaba de revisar su celular, como esperando una señal que le dijera qué pensar. Un hombre mayor, con las manos nudosas y la chaqueta parcheada en los codos, se levantó lentamente, ignorando las miradas fulminantes de los pasajeros a su alrededor. Se acercó arrastrando los pies hasta el asiento vacío de Rachel, donde su bolsa aún descansaba, y recogió el pequeño cuaderno que ella había dejado. Lo abrió, sus ojos recorrieron las páginas, luego lo cerró con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. «Esto no es cualquiera», dijo, su voz áspera pero clara, levantando el cuaderno. «Son registros de vuelo. Antiguos. Militares». La cabina quedó en silencio. El aire se volvió denso mientras todas las miradas se dirigían hacia ese pequeño libro desgastado en sus manos. El avión se estabilizó, el zumbido del motor constante ahora, casi reconfortante. La voz de Rachel volvió a sonar por el altavoz, firme y serena. «Estamos estables. Aterrizaremos en 20 minutos». La cabina estalló en aplausos, algunos lloraban, otros abrazaban a las personas a su lado. La voz del capitán siguió, más baja, casi reverente. «Les habla el capitán. Le debemos la vida a la pasajera de la fila 9. La niña con el osito aplaudió, su rostro iluminado. El oficial de seguridad apartó la mirada, la mandíbula tensa. El ejecutivo no se movió, solo miraba por la ventana, pálido. Mientras el avión descendía, un joven con sudadera, su portátil abierto, tecleaba frenéticamente, los ojos abiertos de par en par. Se inclinó hacia la persona a su lado, una estudiante universitaria con mochila. «Encontré algo», susurró, mostrando la pantalla. Nick Viper 9. Hay una publicación en un foro de hace años. Una piloto de la Fuerza Aérea que salvó una misión en Oregón. Es ella. Los ojos de la estudiante se agrandaron y miró hacia la puerta de la cabina, su voz apenas un suspiro. Es real. El joven asintió, sus dedos aún volando sobre el teclado como si corriera contra el tiempo antes de aterrizar. Cuando el avión aterrizó en Tokio, fue un descenso suave, como si todo hubiera sido solo una mala pesadilla. Los pasajeros salieron, algunos aún temblando, otros riendo aliviados. Rachel fue de las últimas en salir, su bolsa colgada al hombro, sus zapatillas silenciosas sobre la pista. No se detuvo a hablar, no buscó agradecimientos. Simplemente caminó hacia la terminal, su cabello oscilando suavemente, capturando la luz del aeropuerto. El tipo del chándal la observó alejarse, su sonrisa ya desaparecida. «¿Quién diablos era esa?», murmuró a su amigo, que solo negó con la cabeza. En la conferencia de prensa más tarde ese mismo día, el portavoz de la aerolínea se paró frente al podio, los flashes de las cámaras explotando. «Estamos agradecidos por el aterrizaje seguro», dijo, su corbata perfectamente anudada. «Nuestra tripulación manejó una situación sin precedentes con profesionalismo». Una reportera lo interrumpió, su voz aguda. «Los pasajeros dicen que una mujer de la fila 9 salvó el avión». «¿Quién era?». El portavoz dudó solo por un segundo, luego sonrió. «Solo una pasajera con suerte que dio un paso al frente. No tenemos su nombre». La sala murmuraba, algunos asentían, otros escépticos. Rachel no estaba allí. Ya estaba cruzando medio aeropuerto, su bolsa rebotando en su cadera. Una joven, tal vez una universitaria, corrió tras ella, su celular aún en la mano. «Hey, espera. ¿Podés venir un segundo? ¿Así la gente conoce tu cara?». Rachel se detuvo, de espaldas a la chica por un instante, luego se giró. Sus ojos eran tranquilos, pero en ellos había algo pesado. «No necesitan mi cara», dijo con voz suave pero firme. «Están vivos. Eso es suficiente». Se dio vuelta y siguió caminando, desapareciendo entre la multitud. La estudiante se quedó allí,
su celular aún alzado como si no estuviera segura de lo que acababa de ver. En la sala de espera del aeropuerto, un grupo de pasajeros del vuelo se había reunido, sus voces bajas pero intensas. La mujer de los aretes de diamante estaba allí, los brazos cruzados, el rostro tenso. «Todavía no me lo creo», dijo, su voz lo bastante alta para atraer atención. «Cualquiera podría haber tenido suerte. Ella no es una heroína». El hombre mayor de la chaqueta remendada, aún con el cuaderno de Rachel en la mano, lo colocó sobre la mesa. «Esto no es suerte», dijo, su voz firme. «Son coordenadas, rutas de vuelo, escritas a mano. Ella ya ha volado por el infierno antes». El grupo enmudeció, los pendientes de la mujer brillando mientras apartaba la mirada, su seguridad tambaleando. Una semana después, la historia se había difundido. Clips grabados por los pasajeros inundaban Internet. Imágenes borrosas de Rachel en la cabina, sus manos en los controles, su rostro sereno mientras estabilizaba el avión. Los comentarios eran una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Quién es esta mujer? Tiene que ser una leyenda. ¿Por qué se esconde? La aerolínea se mantuvo en silencio, aferrada a la versión de la pasajera afortunada. El ejecutivo del vuelo fue captado por las cámaras esquivando preguntas en su oficina, su rostro rojo. «Yo no sabía», repetía, como si eso lo justificara. Luego vino la ceremonia de medallas. Fue un evento pequeño, destinado a civiles que habían hecho algo extraordinario. El presidente de los Estados Unidos subió al podio, su rostro serio pero cálido. «Estamos aquí para honrar a quienes actúan cuando nadie más lo hace», dijo. Luego hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «Night Viper 9, si estás viendo esto, este país aún te debe su gratitud». La sala quedó en silencio, cada cabeza girándose como si esperaran verla entrar. No lo hizo. Los noticieros repitieron el clip durante días, hurgando en registros de la Fuerza Aérea, sin encontrar más que susurros sobre una piloto desaparecida tras una misión clasificada. Un pasajero del vuelo, un hombre callado de unos 30 años que apenas había hablado durante todo el incidente, subió un video a internet. Estaba grabado con la mano temblorosa desde su asiento, mostrando la silueta de Rachel mientras caminaba hacia la cabina, su bolsa al hombro. «Ella es», narró, su voz quebrándose. «No le importó lo que pensáramos. Solo nos salvó». El video se volvió viral, acumulando millones de reproducciones. Los comentarios se llenaban de personas compartiendo sus propias historias de haber sido juzgadas, ignoradas, subestimadas. El rostro de Rachel nunca se veía con claridad, pero su presencia quedaba como una sombra que se negaba a desvanecerse. De vuelta en Oregón, Rachel estaba en un pequeño taller, sus manos cubiertas de aceite de motor. Un carburador desmontado sobre la mesa de trabajo frente a ella. La radio sonaba, sintonizada en alguna estación de rock clásico, pero se interrumpió con un boletín de noticias. La voz del presidente llenó el lugar. Ella no levantó la vista, solo siguió apretando un tornillo. Su movimiento era constante, preciso. En su muñeca, bajo una mancha de grasa, había un pequeño tatuaje, NV9. Captó la luz por un segundo antes de desaparecer mientras se limpiaba las manos con un trapo. El dueño del taller, un hombre mayor con barba gris y una leve cojera, asomó la cabeza. «¿Oíste eso, Rachel?», dijo. «Están hablando otra vez de una heroína piloto». Ella asintió una sola vez, su rostro imperturbable. «Sí», dijo, levantando una llave inglesa. «Suena como una gran historia». Él se rió por lo bajo, negando con la cabeza, y volvió al frente. Rachel siguió trabajando, la radio zumbando de fondo, el mundo allá afuera girando sin ella. Los pasajeros de ese vuelo nunca la olvidaron. La niña del osito dibujó una imagen de una mujer con sudadera pilotando un avión. Su madre la enmarcó y la colgó en la sala. El ejecutivo perdió su trabajo un mes después. Una salida silenciosa tras la viralización de sus comentarios. La mujer del cardigan rosa dejó de alardear sobre su estatus élite en redes sociales. Su última publicación fue inundada de comentarios que la enfrentaban con lo ocurrido. El oficial de seguridad fue reasignado a tareas de escritorio.
Su nombre quedó atado al incidente de una manera que dolía. Ninguno sabía el nombre de Rachel, pero todos la sentían cada vez que abordaban un avión, cada vez que alzaban la vista al cielo. En un pequeño diner cerca del aeropuerto, una semana después del vuelo, la joven madre del avión se sentaba con su hijo pequeño, que aún sostenía el avioncito de juguete entre sus manos. Escuchó una conversación en la mesa de al lado. Un grupo de pilotos hablaba sobre la misteriosa mujer que había salvado el vuelo 472. Nadie vuela así sin entrenamiento, dijo uno, su voz baja y cargada de respeto. La madre sonrió, con los ojos húmedos, y le susurró a su hijo. Esa es ella, bebé. Esa es la mujer que nos trajo a casa. El pequeño se rió, agitando el avión, sin entender el peso de ese momento. Ella no necesitaba sus gracias. No necesitaba sus disculpas. Rachel simplemente seguía adelante, sus zapatillas silenciosas sobre el suelo, su bolsa colgada al hombro. Había hecho lo que tenía que hacer, como siempre. Y en algún rincón de su mente, aún sonaba el motor de un avión, ahora estable, llevando a 216 personas de regreso a casa. Eso era suficiente. Tenía que serlo. ¿Desde dónde estás viendo esto? Déjame un comentario abajo y seguime para caminar conmigo a través del dolor, la traición y finalmente, la sanación.